hace una hora del ministro Vicente Romero, con otro ministro del Interior que me estaba haciendo recordar que es de los pocos, solo hay 3 que han repetido el cargo, que han sido 2 veces ministro del Interior. Acabamos de estar con uno, que es Fernando Rospigliosi. Vicente Romero también estuvo 2 veces. Los dos, ya parece que estoy haciendo esos recuentos futbolísticos, ¿no? Esos 2 que han repetido el cargo fueron censurados la segunda oportunidad, pero quien nos acompaña ahora no fue censurado. Gracias por acompañarnos, general Gastón Rodríguez. Muchas gracias, Fernando. Un saludo cordial para ti y todos los televidentes. Usted fue ministro del Interior la primera vez por muy poco tiempo, ¿no? 3 meses. Pero los 5 días que estuvo Manuel Esa fue la segunda vez. Esa fue la segunda vez. Esa fue la segunda vez. Antes estuvo 3 meses en el gobierno de Vizcarra. Con el expresidente y con el presidente Vizcarra. Merino 7 días. 7 días porque, bueno, desde que fue nombrado hasta que él renunció. Uh-huh. Pero empecemos primero hablando del ministro Romero. Uh-huh. ¿Cree que merecía ser censurado por el manejo de un tema que lo desbordó como probablemente hubiera desbordado a cualquier otro? Sí, lo hubiera desbordado a cualquier otro, como usted dice, porque en realidad el concepto con el que se está enfocando la seguridad hoy en día en el país no tiene 2 cosas y 2 factores fundamentales. El primero, el liderazgo conductual del más alto nivel, de la presidenta, y el segundo, porque la línea de acción se ha centrado netamente en un tema policial militar. Y eso no es la realidad de lo que refleja hoy día la vorágine de criminalidad en el país. Hoy en día no vemos cuál es el plan que tanto le pidieron al ministro Romero, ¿recuerda usted? Sí, claro. El plan del Ministerio Público, ¿lo tenemos? Y que alegremente el primer ministro Tarro dijo, plan Boluarte, por decir cualquier cosa. Tenemos un plan del Ministerio Público, tenemos un plan del Poder Judicial, tenemos un plan del INPE. Sabemos que el INPE tiene sus penales no solamente vetustos, antiguos, anacrónicos, sino con una saturación total, en donde, por ejemplo, en Chanchamayo tiene 415% de sobrepoblación penal. ¿Habrá algún juez que al detenido lo mande al penal? Usted es partidario de algo que he conversado con varios actores de la lucha contra la inseguridad, que es que sería necesario ver que precisamente estos actores, estas cabezas de instituciones que combaten la inseguridad, se reúnan y coordinen. Eso es algo elemental, Fernando. Y sin embargo hemos visto una sola reunión del CONASEC, del Consejo Nacional de Seguridad. Del Consejo Nacional de Seguridad. Que fue una reunión así al paso. En donde no se ve pues el liderazgo conductual. ¿A qué me refiero con eso? A que la más alta magistratura del Estado, la Presidenta de la República, lidere esta situación. Este es un tema de liderazgo y de voluntad política, que hasta el día de hoy no la vemos. Por ejemplo, se da un estado de emergencia, ¿cierto? ¿Desde dónde se da el estado de emergencia? Pero ¿desde dónde se da? Desde los Estados Unidos. ¿Qué cosa representa un estado de emergencia? ¿Se refiere a la renovación por 60 días más? La primera. El primer estado de emergencia de hace 60 días. ¿También estaba en Estados Unidos? Claro, estaba en Nueva York. ¿Recuerdas? No había hecho ese cálculo. Bueno, es que la presidenta viaja bastante. Claro, uno se olvida ha sido a los viajes. Uno ya se olvida cuándo nos visita. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Detona una granada de guerra. El alcalde de San Juan del Lurigancho pide a gritos el estado de emergencia, y entonces la presidenta desde Nueva York decreta el estado de emergencia y presiona a la Policía Nacional para que formule un informe, ¿cierto?, en el cual diga que ha sido sobrepasada, mellada, ¿no?, y que requiere del apoyo de las Fuerzas Armadas. Eso representa una medida populista 100%. Un paliativo y una falta de planificación estratégica operacional total. Entonces obliga a que se dé esta medida sacando a estas fuerzas a las calles de San Juan del Lurigancho, pero hoy en día tú pregúntale a la población si ve, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque no hay un misionamiento taxativo, expreso, con un plan de operaciones en que se diga no realmente. Se le siente involucrada. Las Fuerzas Armadas también da la impresión que no se quieren comprar el Pero es problema, que no es su misión. Yo lo digo en cuanto a no se sienten parte de un plan, pues. No se sienten parte de un plan. No es su misión. La Policía Nacional tiene como misión la protección del ser humano, de la comunidad,
¿no? de las personas que habitan nuestra comunidad. La preparación militar es para eliminar la amenaza en un conflicto armado. Entonces hay mucha gente, entre ellas autoridades, que hablan pues de que porque hacen ejercicio, porque disparan un arma, fácilmente pueden desarrollar funciones de policía. Esto lo han dicho incluso muchos miembros de las Fuerzas Armadas. La preparación es totalmente diferente y el verse involucrado en un tema de denuncia penal, como lo tiene la Policía Nacional en cada intervención que tiene, no es algo de lo que está dispuesto a asumir las Fuerzas Armadas. Bueno, y que lo han tenido que asumir porque sucedió pues precisamente en la represión de las protestas. Bueno, pues, pero qué cosa, a ver, cuando tú empleas a la Fuerza Armada es para eliminar la amenaza. ¿Qué tal, no? Situación que tú empleas a las Fuerzas Armadas y luego cuando hay un tema de uso de la fuerza, inmediatamente los investiguen, los sancionen, ¿cierto? Y esta situación entonces se debió haber entendido en un tema de planeamiento estratégico operacional que tampoco se dio para esas circunstancias y que simplemente se lanzó a las Fuerzas Armadas a que salgan a conjurar una situación que frente a la magnitud de violencia que hubo, actuaron de acuerdo a su entrenamiento. Otra cosa que dicen muchos de nuestros entrevistados, exministros del Interior o expertos en seguridad, es que debe haber una fortaleza mayor en la inteligencia y en comandos de élite. Eso sí lo estuvo presentando el ministro Romero. Por supuesto, pero como te digo, esa es una de las líneas de acción. La línea de acción policial militar establece parámetros como de la inteligencia operativa, la prevención y la investigación con el soporte transversal de la inteligencia operativa. Eso se da, se han estado presentando grupos de acción. El grupo Greco, que muy tarde, ¿no? El grupo Greco que, bueno, también ha sido paliativos para poder de una u otra forma demostrar que hay estrategias que se están implementando. Es formado con grupos que ya se encontraban desarrollando sus funciones, como el FIR de la DINOES, que ahora ha pasado a ser un grupo de esa gente de los Greco, las aeronaves de la aviación policial, que se les ha colocado el nombre de Greco, ¿no? Y personal de inteligencia de otras direcciones que han ido a aportar esta situación. Pero eso es un tema que habría que analizarlo con detenimiento, porque cuando tú bifurcas una serie de especialidades de la policía que ya están formadas, se va creando o se va generando algunas situaciones de confusión. Yo creo que lo que hay que hacer es repotenciar las que ya están creadas. Por ejemplo, la subunidad de acciones tácticas, el SWAT, son gente altísimamente preparada y entrenada para acciones de conjurar el crimen organizado. Actúan con inteligencia de DIRCOTE, actúan con inteligencia de DININCRI, ¿no? Con la finalidad de poder llevar a cabo operaciones planificadas y que normalmente son operaciones exitosas. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Y me da la impresión con el ministro Romero y con otros que han estado anteriormente en esa cartera, que a veces para tratar de responder a las crisis de inseguridad se rebautizan grupos con otros nombres y en realidad lo que uno ve pues ahí no es eso. El ministro Romero yo creo que hizo lo que estaba a su alcance desde el punto de vista de la estrategia operacional. Pero repito, si no hay un soporte y un apoyo a esa estrategia operacional desde el más alto nivel de gobierno, fíjate, Fernando, entre quien entre, la situación va a seguir igual. Solamente te pongo como ejemplo. Declaras estado de emergencia en San Juan de Lurigancho. Presentas la primera semana 800 detenidos. ¿Dónde están los 800 detenidos? Están afuera. Todos están afuera. ¿Por qué? Porque Código Procesal Penal eminentemente garantista, con solamente 3 arraigos, domiciliario, laboral, identidad plena, pasa en condición de citado. Entonces el esfuerzo que hace la Policía Nacional no se ve, digamos, el círculo cerrado, porque no se concatenan esos esfuerzos. Sí, bueno, ¿no? el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, dice que están como están y que
él se opondría a la renovación del estado de emergencia en su distrito. Bueno, porque el alcalde, pues, cuando estaba toda la situación dentro del tema mediático, ocupaba pantallas y lo que exigía era el estado de emergencia. Cuando le dan el estado de emergencia, ahora ya no lo quiere renovar, y él fue uno de los primeros que salió a decir que se estaba perjudicando a la mediana empresa. Ahora, claro, hay que reconocer, sin embargo, que los alcaldes sí son actores de la lucha contra la inseguridad, sí la sufren y sufren la improvisación y ahora la inestabilidad en el Los sector. alcaldes son responsables de la seguridad ciudadana, pero se confunden cuando creen que son responsables del orden público, que es una función expresa por ley y por constitución de la Policía Nacional del Perú, que es la única que previene, investiga y combate la delincuencia. Pero y en la que ellos colaboran y colaboran, eso sí es cierto. Están los grupos de serenazgo que también colaboran. Y además presiden el sistema de seguridad ciudadana a través de los CORESEC, ¿no es cierto?, que son los comités distritales. Pero si algo está demostrando esta crisis es que la buena relación que tiene que haber entre policía, Ministerio del Interior y alcaldes. Eso es la base hoy en día para poder, desde la línea de acción operacional, poder mitigar el tema delictivo. Y por eso Romero tuvo la defensa que poco le sirvió de esta carta de varios alcaldes. Claro, porque ellos son los que ven el trabajo de un ministro del Interior, digamos, en forma permanente. Cuando se reúnen hay mesas de trabajo y sobre todo articulación de trabajo para poder desarrollar o direccionar los objetivos en un solo sentido. Como me han dicho otros colegas suyos, también exministros, el otro día hablaba con el exministro Rubén Vargas, y algo que me lo dijo el propio ministro Romero en la última entrevista que le hicimos, es que hay que también entender que ahora tenemos un fenómeno del crimen transnacional con una complicidad y con una complejidad y una ferocidad que no se tenía antes. Absolutamente, se llama la transnacionalización del crimen y lo está padeciendo toda Latinoamérica hoy en día, básicamente por el efecto migratorio. Pero también no te olvides tú de que ha habido un tema ideológico que viene desde el Foro de Sao Paulo, que la finalidad que tuvo fue justamente de crear zozobra, disturbios, de deslegitimar los poderes del Estado, los gobiernos, con la finalidad de, aparte de hacer todo eso que te he mencionado, golpear a los cuerpos de seguridad, deslegitimándolos en su accionar, con la finalidad de poder implantar sus ideologías nefastas. Sucedió en Venezuela, trató de suceder en Ecuador, Argentina, Colombia, ¿cierto? Ya, pero eso es nuevo. Había oído decir al Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que ahora parece ser... Pero eso es parte de la revolución molecular disipada, que eso sería tema de otra entrevista. Pero ligada al crimen internacional. Ligada también al crimen internacional. Es lo que estamos pasando hoy en día. El Tren de Aragua es aliado de Maduro. No, pero hicieron la base para que se puedan cimentar estos grupos de violencia criminal a nivel de toda Latinoamérica. Mira, ¿dónde está la delincuencia con mayor auge? Lo que quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan es para hablar de la historia. Tenemos que acordarnos de la historia reciente. La historia de noviembre. Sí, de noviembre de hace 3 años, del 2020, cuando, usted fue invitado a ser ministro por el presidente Merino y apenas duró, 7 días. En el balance, apenas duró el gobierno. El gobierno, no solamente. Sí. ¿Se puede decir realmente que el gobierno cayó por la intensidad de las protestas o nació muy débil? No, se puede decir que cayó por la intensidad de las protestas. ¿Por qué? Usted recordará muy bien, porque ha escrito en el diario El Comercio el tema de que nació casi muerto ese gobierno, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucedió? El gobierno de Merino se hace cargo con una votación abrumadora en el Congreso. Si no recuerdo mal, 105 votos de los 120 congresistas. Sin embargo, a los 2 días que se producen las protestas, tuvimos la gran mayoría de esos 105 congresistas pidiéndole perdón al país por haber vacado a Vizcarra. Tuvimos a los líderes políticos que apoyaban a Merino pidiéndole que renuncie. Teníamos tweets de los políticos en ese sentido y teníamos a toda la maquinaria comunicacional del país indicándole a la población en dónde se tenía que reunir, hacia dónde tenían que discurrir las marchas, y en una información 24/7 que daba la sensación de que estaban incentivando a la población. Pero otra vez esa tesis de que la población es fácilmente manipulada por alguien.
¿por qué no pensar que la gente estaba harta del espectáculo de la clase política arranchándose el poder y manifestaron más allá de simpatías con Vizcarra? Porque el tema no era Vizcarra, el tema no era Merino, el tema era párenla ya, queremos algo nuevo, váyanse todos. Claro, pero ¿quién sabía que Merino no era algo diferente? Si le estaban dando la oportunidad quienes representan. No era diferente porque encabezaba ese Congreso que ya tenía una gran desaprobación. Pues. Fíjate, con la excepción mía, obviamente, el gabinete de Merino era un gabinete de lujo. ¿Lo podrías comparar al gabinete de Castillo, de tantos impresentables? El país se podía dar el lujo de rechazar un gabinete técnico completamente. Es difícil medirse con Castillo porque es una valla demasiado Pero baja, es lo que ¿no? tuvimos y eso lo permitimos porque hubo toda una parafernaria comunicacional. Pero en ese momento era interrumpir un gobierno que gozaba de cierta popularidad. Y hoy en día que sabemos la verdad, vivimos engañados, fuimos manipulados. Luego Luego se van a saber cosas terribles de todos. Bueno, eso fue lo que sucedió esa noche. La gente salía de una pandemia momento, y no salían a defender a Vizcarra, salían a manifestar un hartazgo de, oiga, miren, pues estos arranchándose el poder, nosotros con otros temas, ¿no? Como probablemente se sientan ahora también. Así es. Bueno, son teorías que se esgrimen de uno y otro lado. Sin embargo, aquí el que tendría que darle al país una explicación real de lo que sucedió es el Ministerio Público, que hasta el día de hoy no encuentra pruebas de que la policía, por ejemplo, asesinó a estas dos personas en las marchas. No encuentra pruebas de que de las armas de la policía, por arte de magia, salieron canicas y perdigones de plomo que la policía no utilizaba y que en las actas que hizo la Fiscalía comprobó que eso no su caso, el expresidente Merino y Antero Flores Arauz, no prosperó que se les levantara la inmunidad para ser juzgados, ¿no? No, el Congreso archivó el caso y fue por amplia mayoría en doble instancia. Primero en la Comisión de Acusaciones Constitucionales y segundo en el Pleno de la Comisión, ¿no? De la Comisión Permanente, que fue por amplia mayoría que se archivó, porque esa investigación no tenía pies ni cabeza, tratando de responsabilizar a los políticos que tenían 24 horas, en mi caso 7 horas en el cargo y ya estaban responsabilizando. Pero como reflexión histórica, ese episodio que usted vivió al mando del orden público en ese corto gobierno, ¿qué lección le deja respecto a cómo hay que entender el temperamento popular cuando se manifiesta en las calles porque está harto de lo que hace o deja de hacer la clase política? No es necesario que solamente me llame a una reflexión, sino yo apelaría a lo que constitucionalmente está establecido y a la normatividad legal internacional, que habla que las protestas pacíficas hay que respetarlas, hay que darles el debido resguardo y hay que garantizar su ejecución. Cuando una protesta utiliza el subterfugio de ser pacífica para tornarse violenta y utilizar los grados de violencia que se utilizaron, la policía tiene el deber constitucional de actuar. Claro, pero no generalizando, porque ahí está el problema. ¿Cómo es generalizando? Cuando usted dice con una protesta utiliza, y en la protesta hay mucha gente que simplemente quiso manifestarse. Claro, los que iban adelante querían manifestarse, pero los infiltrados que hubieron en esa protesta fueron los que generaron todos esos disturbios atacando a la Policía Nacional, y eso está en todos los videos. Que se les individualice, así como se debe individualizar a los que pudieron excederse en el uso de la fuerza, ¿no? Habría que pedirle al Ministerio Público que identifique y primero individualice a quienes fueron los que hicieron uso de las armas, que hasta donde tengo entendido no lo puede hacer hasta el día de hoy. No, muchísimas gracias, a usted, Fernando, y un saludo a toda la opinión pública. Muchas gracias.